Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Laicos Católicos Defendiendo su Fe con el tema ¿qué es la apologética y para qué sirve? Mi nombre es Carlos Sánchez y me acompaña Claudia Arellano. Buenas noches a todos. Mayra Estudillo Torres. Buenas noches a todos. Buenas noches, y mi nombre es Luis Vázquez. Sean bienvenidos todos ustedes al tema de laicos católicos, que ya lo dijo Carlitos. ¿Qué es la apologética y para qué nos sirve, verdad? Pero antes que nada, pues vamos a comenzar haciendo una oración y ofreciendo el tema el día de hoy por la familia y el eterno descanso, sobre todo de Pablo Gómez Amaya, y por su familia, que Dios les dé pronta resignación, que les dé fortaleza. También queremos ofrecer el tema por su papá en especial, porque pues viene el Día del Padre, y por todos los papás que estemos aquí presentes y los que nos escuchen, y también los que no nos escuchen, por cada uno de nuestros papás, ya sea vivos o difuntos. Podemos darles, si son vivos, un abrazo, un regalo, una comida, un buen momento, una palabra de amor, y si ya son fallecidos, pues el mejor regalo que le podemos dar a nuestros padres será una misa ofrecida por su eterno descanso, por su salvación. Entonces, esperemos que consideren esto, porque sí es importante. Y bueno, pues como siempre vamos a empezar pidiendo perdón a Dios por todas las cosas que hayan, por todas las personas que hayamos ofendido y lo que hayamos ofendido al Señor Jesús, a Dios, a nuestra Madre Santísima también. Y con esa oración que nos enseñó para dirigirnos al Padre, ahora ya como hijos de Dios, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y asimismo también a ti, Madre nuestra, te damos gracias por interceder ante tu Hijo, por nosotros ante tu Hijo. Te pedimos también a ti que intercedas por el alma de Pablo Gómez y por toda su familia, para que tengan pronta resignación y que les des fortaleza en estos momentos. Y con esa anunciación que te hizo el ángel Gabriel, que a su letra dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Enciende el fuego de tu amor. Que así sea. Benditas ánimas del purgatorio, Rogad por él. Benditas ánimas del purgatorio, Rogad por nosotros. Benditas ánimas del purgatorio, Rogad por nosotros. Que todas las almas de los fieles difuntos, en especial de Pablo Gómez Amaya, descansen en paz. Así sea. Y bueno, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comenzamos este tema llamado ¿qué es la apologética y para qué nos sirve? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Por ejemplo, tú, Mayra, la apologética, que eres más nueva aquí, ¿verdad? No sé si sepas qué es la apologética. Bueno, la apologética sí se lo he escuchado, son como la raíz, ¿no?, de lo que se está explicando, o sea, más, no sé si estoy mal, pero... No te preocupes. Enfocado al tema, ¿no? Uh-huh. O sea, como a desmenuzarlo a profundidad. Más o menos es la raíz, pero de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra fe. Sí, es la raíz de donde viene esa. Bueno, para empezar vamos a buscar la palabra, la etimología, de dónde proviene, y es una palabra que viene del griego, apologéticos, y significa lo que es relativo a la acción de hablar en defensa de algo o de alguien, ¿sí? Sus componentes léxicos son el prefijo aparte, fuera, lejos, con logos, palabra, estudio. Dice apologético. Bueno, eso es lo que quiere decir la apologética, pues es la defensa de la fe, en este caso de la fe católica, ¿verdad, Carlitos? Sí, así es, Luis. ¿Y hay otros nombres con que se conozca la apologética, Luis? Sí, está lo que es la teología fundamental también, ese es el otro nombre,
conocido para la apologética, que es la teología fundamental, es decir, los fundamentos de nuestra fe. Y por ejemplo, el Padre Nuestro, pues es parte de la apologética, el credo, perdón. ¿Por qué creo y en qué creo? Así es. Y la apologética se encarga de demostrar o de dar a saber, porque muchas veces pues tenemos la fe ciega, ¿verdad? A veces es muy bonito tener fe en Dios, en la Virgen, en los santos, pero no hay como cultivarla para que no sea una fe ciega, que sea una fe fuerte, que sea, porque si no está bien fundamentada, pues llegan otras personas y pues nos pueden sacar de la jugada, nos pueden sacar de la iglesia sobre todo, llevarnos a la de ellos, y desgraciadamente es pasando esas cosas, pues se pierde la fe, ¿verdad? En todo. Muchas veces ya ni están en una iglesia ni en otra. Yo conozco personas que eran católicas, después le predicaron el evangelio hermanos separados, los sacaron de la iglesia, los como una planta, ¿verdad? Los desplantaron de su iglesia, los quisieron plantar en otro lado y lo único que le pasó es que se secaron. Y ahora ya no van ni a la iglesia católica ni a la iglesia no católica. Y viven su vida así, pero sí siguen creyendo que las imágenes son idolatría. Así hay muchas personas. Entonces es muy triste porque dejan de acceder a los sacramentos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué un curso de apologética? Vamos a leer lo que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Claudia. Esta es la cita más importante, ¿verdad, Carlitos? Para la apologética, todo aquel que le guste la apologética, pues debemos de conocer, al menos si no la podemos aprender textualmente así como es, pues al menos saber de qué habla, ¿no? Y como les digo, ¿cuál sería la necesidad de una apologética? Pues la defensa de nuestra fe. Porque a veces nos hacen preguntas o nos cuestionan, andan tocando por nuestra casa. ¿Y Sí. qué pasa, Carlitos? Pues sí, nos dejan con muchas dudas, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir, nos cuestionan sobre las imágenes, nos cuestionan sobre el Papa, nos cuestionan sobre el bautismo, sobre las confesiones. Uh-huh. Y si tú no sabes, te van a meter en muchos problemas pues hasta de fe. Sí, Pueden sí. dañar tu fe. Entonces, para eso es la apologética, lo que es la teología fundamental, pues para poder dar respuesta. O sea, la apologética no es para pelear, que si llega a tu casa un hermano separado, un testigo de Jehová o un adventista, no es para pelear la apologética, como mucha gente Lo cree, desgraciadamente. La apologética es para dar razón de nuestra fe, como lo va a decir ahorita, como lo va a leer Claudia en Primera de Pedro 3.15. Uh-huh. 3.15. En Primera de Pedro 3.15, ustedes se van a dar cuenta de que no es una pelea. No es una pelea, es dar razón de por qué crees tú o de por qué te confiesas, de por qué te bautizas. ¿Por qué bautizas a los niños, ¿Por no? qué bautizas a los niños? No es, la apologética no es para pelear. De hecho, las oportunidades que yo he tenido de hablar con hermanos separados, nunca hemos peleado. Todo lo contrario, han sido charlas donde me han hecho crecer. Me han hecho conocer más y más y más, pero en ningún momento para pelear. Gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, entonces vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de la apologética. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios que estén siempre dispuestos a defenderse y a dar explicaciones de su Esperanza aquí esperanza o de su fe, ¿verdad?
de aquello en lo que creemos. Entonces debemos de estar dispuestos, y a veces estamos muy indispuestos. A veces estamos en contra de la apologética, a veces no nos gusta la apologética, o a veces ni la conocemos. Y qué bueno, estos videos pues son para que la conozcamos, ¿verdad? Bien por aquellos que no la habían escuchado, no sabían qué es, y el día de hoy van a aprender poquito qué es y para qué nos sirve. Pero aquellos que saben qué es y la rechazan, pues qué mal, porque muchas de las veces nos vamos a topar con personas, como dice Carlos, que le ha tocado o nos ha tocado a veces la suerte, ¿verdad? Sí. De que podemos encontrarnos con hermanos que son muy pasivos, son muy amorosos, que demuestran el amor, el evangelio lo hace en vida, pero también nos vamos a encontrar con hermanos sumamente agresivos y te van a gritar que eres un idólatra, te van a gritar que eres que tú no eres inclusive un hijo de Dios, que eres hijo del diablo y que estás condenado. O sea, desgraciadamente todas esas personas son las que se van iniciando en la fe o en la doctrina protestante. Entonces traen esa efusión. Parece que a veces hay personas que lo primero que salen antes de predicar el evangelio, salen a atacar al católico, ¿verdad? Es que fíjate, Luis, que tal parece como que no todos, ¿eh? No todos. No estoy no todos. generalizando. Los nuevos es donde está el No problema. estoy generalizando. Pero como que hay grupitos donde les enseñan les inculcan al parecer el odio hacia el católico y les enseñan algunas citas nada más. Por ejemplo, Éxodo 24, Uh-huh. Salmo 115. Salmo 115, se lo saben se lo saben de memoria. Pero eso es lo que les han metido a ellos. Entonces la apologética es para todo lo contrario, no es para pelear, es para poderles contestar. O sea, dar una razón de por qué tú crees eso. Exactamente, ¿por qué y de dónde viene, verdad? La razón exactamente. Porque si tú dices, no, es que, pues yo respeto, yo no digo nada, yo respeto, pues más bien suena a que no puedes dar razón de tu fe, ¿verdad? Sí. A mí me suena más así, que no sabes dar razón de tu fe, a que no lo dudo que no respetes, sí respetas, pero la palabra te dice, si cumples la palabra, la palabra te dice que debes de dar razón de tu fe, e igual respetando. No dice tienes que pelear, dice tienes que dar razón de tu fe. Y vamos a ver que hay unas citas que son más fuertes. Y es palabra de Dios, no palabra de Carlos, no palabra de Mayra, ni de Claudia, ni mía. Es palabra de Dios. La apologética es la parte de la teología, es una parte, un brazo, una raíz, una parte de la teología que busca explicar las razones de nuestra fe. Busca explicar las razones de nuestra fe y que expone los errores de esa misma fe para proteger su integridad. Vámonos a entonces, les voy a leer un poquito. Dice, bueno, ahorita se lo leo. Dice, es que es toda la página 5, nada más que si se... no sé si es esta. Sí. Dice, entre los principales exponentes de esta época están San Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Irineo de Leyón, Cuadrato, entre otros. Ahorita vemos. Bueno, la finalidad es hacer un acompañamiento filosófico y reflexivo que ayude a la persona en su búsqueda de la fe, porque a veces, a mí me pasó, yo estaba en contra de algunas situaciones porque alguien, para ser específico, un pastor protestante sembró en mí muchas dudas. Fue en el momento que sembró dudas, yo me cuestioné mi fe y me pregunté a mí mismo si estaba en la iglesia correcta. Y gracias a Dios, la decisión que tomé, digo gracias a Dios, no a mi inteligencia, sino a la de que Dios te quiere para algo. Yo decidí investigar y conocer mi fe católica antes de tomar una decisión. A lo mejor estoy en la iglesia equivocada, fue lo que pensé, pero necesito investigar. Primero tengo que conocer lo que soy
en lo que creo y las bases, y después ahora sí tomaré la decisión correcta. ¿Y qué crees? Que entre más vas aprendiendo sobre tu fe, chin, te quedas, no te vas. Aquellos que se van son los que no conocieron, los que nunca estudiaron, y luego andan diciendo, cuando yo era católico, Era un mujeriego, era un alcohólico. era un drogadicto, era de lo peor. Era un idólatra. Era un idólatra. O sea, todo el mundo dice, cuando yo era católico, es que esas personas realmente nunca fueron católicas. El católico estudia, el verdadero católico. El católico se prepara, el católico va a misa, el católico lee la palabra de Dios, el católico investiga. Investigar, como dice San Lucas, también diligentemente, o sea, a profundidad, no nada más por encimita. Entonces, eso es un católico. Aquellos que no lo hagamos, entonces no somos católicos. Decimos que somos católicos. O a lo mejor puede caer en católico tibio. Tibio, por eso está el dicho. ¿Cuál es el dicho más conocido? Católico ignorante. Futuro protestante. Futuro protestante. Bueno, ¿hacia quién va dirigida la apologética? Hacia adentro, pues al creyente, al que ya está dentro de la iglesia, para que su fe sea firme y testimonial. O sea, nosotros que nos decimos católicos y que estamos activos, que nos gusta la palabra de Dios, debemos de esa apologética hacia adentro. ¿Nos sirve para qué? Para dar un testimonio, para decir la razón de nuestra fe, por qué creo y en qué creo, y lo mucho o poco que yo pueda aprender es lo mucho o poco que yo le tengo que compartir a los que no sepan. ¿Para qué? Para evitar que se vayan de la iglesia. Y hacia afuera es para el no creyente. Entonces, lo que hace es transmitirla eficazmente, tomando en cuenta lo que dice San Pedro. Da razón de nuestra fe a todo aquel que nos la pida. ¿Sí? Ahora sí, ¿para qué la apologética hoy? Hoy día la apologética no es un privilegio de unos cuantos, sino un llamado evangelizador de todos, también los laicos, también los sacerdotes, también los consagrados, las consagradas, es para todos. La fe está siendo atacada de todos los frentes. Grupos, desde adentro. Desde adentro de la iglesia está siendo atacada por católicos tibios, por católicos deformados. Exactamente, y desgraciadamente porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay católicos que dicen, no, es que el purgatorio no existe. Y a lo mejor está bien que a veces dudemos, como yo también dudé, pero no lo tenemos que andar pregonando, sembrándole la duda que todavía no resuelvo yo, sembrándosela a los demás. O favoreciendo el mismo pensamiento que yo tengo. No, tengo que investigar. Si aquel cree, mejor me quedo callado. Pero hay personas que así son. O no existe el infierno. No, el infierno está aquí, Carlos. No, así como no me está yendo, ya estoy viviendo el infierno. Bueno fuera que realmente el infierno fuera así. Son dogmas. Recordemos que los dogmas que la iglesia llama como dogmas son verdades de fe reveladas por Dios y custodiadas por la iglesia. Son verdades de fe, no hay duda, así como lo que es, de qué está hecha el agua, de oxígeno y de hidrógeno. Esa es la fórmula del agua, no hay duda, eso es un dogma científico. Pues tenemos dogmas, verdades de fe, que nosotros, ya la otra vez hablamos por ahí, ¿verdad?, de ese tema, estamos obligados o debemos, si me digo católico, necesito creer, porque si no soy un buen católico, ¿va? Pero no a ciegas, para eso es la apologética, para aprender. Ya si después de la apologética bien estudiada, decido yo, conociendo las citas bíblicas y todo, decido yo no creer, bueno, entonces ya la persona pues se cerró de su corazón, pues para no querer aceptar una verdad de fe, ¿verdad, Carlitos? Así es, y como dice San Jerónimo, ¿te acuerdas? Sí. Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. O sea, no puedes decir que conoces a Cristo si desconoces la escritura. Perfecto. Dice, grupos cristianos fundamentalistas, o sea, están atacando a nuestra iglesia. Religiones
ateísmo, la nueva era. Y es algo que no podemos negar ni quedarnos únicamente evangelizando dentro de la parroquia. Debemos lanzar las redes como pide Cristo. ¿Cuál es la realidad que enfrentamos? Las estadísticas del crecimiento de las sectas y movimientos alternos muestran cómo su crecimiento viene aumentando a medida que pasan los años. Y por ejemplo, aquí el libro dice, comparto unas estadísticas tomadas de un libro de Martín Zavala, que es un gran apologista católico, y es lo que dice. Si no me voy a llevar yo todo. ¿Verdad? Bueno. Sí, fuerte, Mayrita. De ahí para abajo. Ok. Fuerte, Dice, que se oye. en América Latina, cada hora 400 personas abandonan la Iglesia Católica. En 1900 eran 250,000. Para el año 1990 ya son 46 millones en América Latina. En Guatemala, aproximadamente el 25% de la población ya es evangélica. Hoy día se estima que es el 50%. En El Salvador, cerca del 30% ya no son católicos y han pasado a diversas sectas. En Brasil, de seguir el mismo ritmo de crecimiento para el 2050, la mitad de la población sería evangélica. En México, a pesar de no ser de los más dañados en este aspecto, en 1970 el total de protestantes era 880,000. Actualmente ya son cerca de 5 millones. En Estados Unidos, todas las sectas tienen un altísimo ritmo de crecimiento. Algunas llegan a más del 1000%. En su crecimiento. Gracias. Sí. Qué ole. Entonces, vean la necesidad, es una necesidad defender la fe, porque se están yendo de nuestras filas los católicos. Hermanos, que se están perdiendo. No sé si, Conocer de nuestra fe, ¿verdad? no sé si recuerdas, Luis, hace como un año que fuimos a San Luis, Uh-huh. que en el camino veíamos muchas iglesias o changarritos Ah, sí. en los pueblos, cómo van cada vez ganando y ganando y ganando más Territorio. terreno. Creo que ya el católico ya no debe de ser un católico tibio o un católico solo de fe y dejando al lado la razón, ¿verdad? Porque la fe debe de ir de la mano de la razón. Ya es tiempo de que comencemos a formarnos. Tenemos muchas herramientas ya para formarnos. Antes, pues no teníamos todas las herramientas que ahora tenemos, pero ahora ya. Una de las más grandes para mí es el internet. Así es. El internet, el catecismo, Concilio Vaticano II. Tenemos muchísimas herramientas para podernos formar. No nos formamos. ¿Por qué será? Pues a veces es flojera, ¿verdad? Es falta de interés. Es La comodidad que sí, llegamos a tener, ¿no? pereza espiritual. Se le llama pereza espiritual. A veces, ay no, qué flojera leer la Biblia. Sí, no, yo nomás voy a misa y sí, yo voy a la iglesia y yo participo en el coro, pero leer la Biblia como que no se me da. Pero no nos da flojera ver la Rosa de Guadalupe. Hay que... y esa que no es nuestra bíblica, evangelización. No es bíblica ese programa. Entonces, tomando en cuenta la mentalidad desde un programa como La Rosa de Guadalupe, viene alguien, toca mi puerta y me dice, oye, es que la Virgen no hace milagros. Ay, en la torre, pues yo creía que sí, pues hasta veo La Rosa de Guadalupe. No, pues entonces sí estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van. Nunca conocieron su iglesia y empiezan a conocer otra y ahora atacan a la iglesia de la que nunca se quisieron dar el tiempo de conocer. Porque esas personas van a llegar con cita, con Biblia en mano y te van a leer algunos versículos de la Biblia, pero no todo el contexto. Entonces es fácil que... Te confunden. Exacto. Te confunden muy fácil. Dice Rocío Piña, yo en mi trabajo batallé porque tenía una compañera cristiana y que envié era y se enojaba porque yo defendía mis creencias y me decía que yo ya estaba condenada y que ella ya tenía el plan de salvación
pero en verdad, dice, pero, salvación, pero en verdad era tan conflictiva que gracias a Dios ella ya se jubiló, pero me hizo ver mi suerte, pero yo siempre me mantuve firme, mi Virgen y a mis santos. Ahí está, vean, o sea, el protestantismo se atreve a decir quién está condenado. Eso es A lo dar que- una eso es sentencia. lo que te iba a decir. Eso es lo más difícil. Ahí sí podemos decir que son personas que juzgan porque ya dieron una sentencia. Sentencia. Eso sí juzgan. Y eso está mal. Nadie sabe, nadie podemos, ni siquiera el Papa se puede atrever a decir que fulanito Sí, se que condenó, no, sí. porque estaría tomando el papel de Dios. Y no es normal. Entonces ahí es donde ya viene lo tan llamado y tan aclamado, las personas que son fanáticas. Eso sí es fanatismo. Por gracia de Dios, estoy en la escuela de discipulado para aprender y conocer mi religión. Gracias a Dios, Rocío. Qué bueno por tus comentarios. Si alguien más tiene alguna duda en cuanto a la fe o algo así, pues nos lo puede ir diciendo, ¿vale? Bueno, algo más que quieras Sí, añadir, sí. Carlitos. Yo creo, bueno, desde un punto de vista personal, Eso, ajá. desde un punto de vista personal, creo yo que mucha gente que comienza a meterse a estudiar la religión, se me fue la onda, lo abandona. Ujú. ¿Por qué lo abandona? Porque al ir aprendiendo, se va dando cuenta que hace cosas que no debe de hacer. Y como no estoy dispuesto a renunciar, a renunciar o a dejar de hacer esas cosas, mejor me hago un lado. Porque dices, mejor no quiero saber que está prohibido, que me hace daño. Exacto. Para poder yo justificar que no sabía. Exacto. Creo yo que muchas veces por ahí va. Porque si tú en verdad te metes, Luis, y te metes en serio, te vas a dar cuenta que tus relaciones homosexuales o tus relaciones extramaritales están mal. Está mal. Tú probablemente te justificabas, es que es amor, ¿verdad? Pero tú realmente al meterte, la palabra te va a decir, no. Ya no es correcto, No no es estoy correcto. haciendo bien. Entonces, ¿qué haces? Me retiro. Me retiro. Creo que también por ahí va. Sí. Si es parte la pereza espiritual, como tú dices, la tibieza espiritual. Pero muchas veces es por no querer renunciar. Ujú. Queremos ante esos, ¿cómo podríamos decir? Ante esos evangelios, preferimos cerrar los ojos y taparnos los oídos. Creo yo que por ahí va. También tiene que ver, y sí, exactamente, porque no queremos un compromiso. Y todo esto pues siempre va a ser en compromiso, o sea, estudiar la palabra de Dios te compromete a hacer un cambio, ojalá y fuera radical. A veces a algunos nos cuesta hacer un cambio radical, a veces para unos puede ser gradual el cambio, pero sí debe de haber un cambio, eso sí debe de haber, y Dios te va a ir dando lo necesario. Y por ejemplo, a veces decimos, es que la apologética no es buena, es que es pelear. No, de hecho la apologética ha existido desde siempre. Y les vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién fue uno de los más grandes apologistas? Pues ni se lo imaginan. O sea, el primer apologista fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque defendía y daba razón de lo que creía. La ley no la sabían interpretar bien los maestros de la ley y Jesús tenía que debatir con ellos y explicarles las escrituras. Igual Jesús se lo hacia afuera, hacia los judíos, hacia los maestros de la ley, así como lo dice aquí, ¿no? Y hacia adentro, con sus discípulos, le explicaba lo que significaba cada cita. Vamos a ver ahorita un ejemplo muy bueno, porque la apologética casi siempre en cuanto al protestantismo,
siempre va a ser con Biblia en mano. A veces decimos, es que ¿para qué nos grabamos tantas citas? Porque no vamos a poder convencer ni dar razón de nuestra fe con la pura boca o con mi puro pensamiento, aunque sea un buen pensamiento. Si tú no das citas bíblicas, si no dices, es que la Biblia dice esto, a lo mejor está bien, no me voy a acordar de la cita, pero que tú sepas que sí viene en la Biblia, eso es lo importante. No te grabes si quieres la cita, pero que digas, en la Biblia no dice o sí dice esto, ¿dónde? No sé, pero para eso tenemos el internet, puedes buscar la cita a través de las aplicaciones y todo eso. Vamos. Oye, Luis, ¿te acuerdas de una discusión de apologética? No sé si lo habías visto así, entre Jesús y el chamuco. No, espérate, ahí va, Lucas 4. No te adelantes. No te adelantes. Exactamente, ahí va, para que vean, es lo que te decimos. O sea, es el mismo estudio que ha tenido Carlos, el mismo que he tenido yo, que es el estudio que te da la iglesia, ¿eh? No nos vamos a contradecir, Es ¿verdad? la misma doctrina. Es la misma doctrina, por eso es que no me contradice lo que yo digo, ni lo que yo diga lo contradice, porque no es ni su manera de pensar ni la mía, es lo que enseña la iglesia. Y por eso bien dice, ¿te acuerdas qué ibas a decir? Que una Sí, de una confrontación apologética entre Jesús y el diablo. Vamos a ver, esa que dice Carlos, fíjense, él no sabía que la traía, pero bueno, para que vean que sí, la apologética es algo sano y que abarca a todos, es la doctrina y es lo que vamos a aprender. Si lo estudias con laicos católicos, si lo estudias con el padre Luis Toro, donde lo estudies, te va a llevar a las mismas citas. Ajá. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden, y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús, está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, ¿puedes repetir el versículo 10 y el 11? Bueno, primero, desde el 9 al 11. Vemos, dice Carlos, hay una discusión o hay una confrontación o lo está tentando el diablo a Jesús. Y fíjense algo bien raro. Primero lo digo y después lo leen, para que le tomen atención. El diablo conoce las escrituras y con las escrituras tentó a Jesús. Fíjense bien, el diablo con la misma palabra de Dios tentó a Jesucristo. Entonces no todo el que trae la palabra de Dios es santo, ni es verdad lo que dice. La palabra de Dios es real, pero la podemos nosotros acomodar, o cómo se puede decir, Sí, acomodar a mi conveniencia. En este caso, Satanás lo hizo, fíjense, 9, 10 y 11, ¿verdad? Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo. ¿Quién le dijo? ¿A quién? El diablo a Jesús. A Jesús. El diablo le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí,
Porque está escrito. ¿Por qué qué? Porque está escrito. Entonces sí se sabe la palabra de Dios. El diablo conoce la Biblia. No porque alguien te venga a predicar, quiere decir que viene de parte de Dios. Porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. ¿Hasta ahí? Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 6:16. Esas palabras que le repitió el Satanás a Jesús, lo encontramos en Deuteronomio 6:16, para ver si es cierto que está escrito. Vamos a ver si ¿Te la otra Biblia, Carlos? no, aquí tengo ¿De Deuteronomio qué? 6:16, ¿no? Aquí, 6:16. Aquí está. Dice, no provoquen al Señor su Dios, poniéndolo a prueba como lo provocaron en Masá. No, bueno, de que está tentando a Jesús. Ahí hace la confrontación, pero por ahí a ver si nos dice. ¿O es al Salmo 9? Espérame, ¿Salmo 9 qué? Salmo 9, 11 y siguientes. No, sí. No, Salmo 91. Ah, es Salmo 91. 11 y siguientes. Salmo 91. Dice el Salmo 91, 11 y siguientes, que Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Mencionó Satanás el Salmo 91, 11 y 12, esos dos versículos. Fíjense lo que hizo Satanás. Nomás porque todavía no le ponían capítulos y versículos a la Biblia. Eso se lo puso la Iglesia Católica más para acá, porque así no se escribió, ¿verdad, Carlos? Así Si es. no le hubiera dicho, y como dice el Salmo 91, versículo 11 y 12, no, ¿cómo dice? Ha dado órdenes a tus Sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. 11 y 12. Salmo 91, 11 y 12. Satanás y Jesús debatieron. ¿Y qué le contestó Jesús? Ah, no, pues si dice la escritura, entonces me voy a aventar. No, ¿qué le dijo Jesús? Entonces aquí él diría lo que viene en Deuteronomio 6:16, ¿verdad? Ajá. Bueno, aquí dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús dijo, tú me sacas una cita, pues yo te saco la otra cita. Jesús estaba dando razón y defendiendo su fe, y la estaban atacando su fe de Jesús. A ver, aviéntate, porque dice el Salmo 91, 11 y 12 que tus ángeles te van a cuidar. te van a cuidar para que te van a tomar de las manos para que tus pies no tropiecen con ninguna piedra. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y también dice en Deuteronomio 6:16. Caray, ahí estaban. Uno una cita y otro otra. Ahora vámonos ¿vas a decir algo, Carlos? No, estaba leyendo. Ahora, Mateo 23. Para atrás. Así. Mateo 23. Entonces ya vimos que Jesús estaba haciendo apologética, estaba debatiendo, estaba defendiendo lo que él creía y no se dejó. Satanás lo tentó con la escritura. Aguas, porque cuando nos quieren llevar de nuestra iglesia, ¿con qué nos llevan? ¿Con palabras bonitas? ¿Con yo te voy a ayudar? No, te llevan con la palabra de Dios. Así como el diablo quería hacer que Jesús tropezara o cayera en pecado o se alejara del mandamiento de Dios, así muchos, sin quererlo, porque muchos tienen creen que están obrando bien, pero desgraciadamente unos lo hacen obrando bien y habrá otros que no. Por ahí hay un video de un pastor que se descubrió, se destapó, dijo, yo les voy a decir cómo hago lo del diezmo. ¿Cómo se maneja? Él mismo. Por ahí uno que me encantaba y que
Yo decía, ay, canta bien bonito Jesús Adrián Romero, y también se aventó unas que, con decirte que estaba diciendo Jesús Adrián Romero, dijo que Jesús estaba con sus discípulos en la última cena echándose unas copitas. O sea, no estaban celebrando la Pascua, estaban cotorreando y echándose unas cubas. Eso era lo que estaba haciendo desde la perspectiva de un pastor protestante y cantante, que es Jesús Adrián Romero. Entonces, por eso. ¿Quieres decir algo mejor? Sí, Luis, lo que pasa en el protestantismo, que ahí, la doctrina es la que a ellos, el Espíritu Santo les ilumina, ¿verdad? Como ellos dicen. Pero son doctrinas tan diferentes y tan contrarias entre la misma iglesia evangélica, por decirlo. El changarrito de Luis piensa esto, el changarrito de Carlos piensa totalmente contrario, porque Luis va a decir, es que a mí es lo que me inspira el Espíritu Santo. Y yo digo, a mí también me inspira esto el Espíritu Santo, por esta es directamente inverso lo que Luis dice a lo que yo digo. Entonces, es tienen muy serios problemas de doctrina. Más o menos así se maneja. Para que sepamos, ¿verdad? Exactamente. Muy buen comentario, porque sí, cada quien dice una cosa. Unos en una iglesia pensarán una cosa, otros en otra y otros en otra. Y al final no sabes ni quién tiene la razón. Dice, ahora vamos a ver otro debate que tiene Jesús en Mateo 23, defendiendo la escritura, con la escritura hablando. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Palabra del Señor. ¿A quién te alabamos, Señor? Se estaba refiriendo a los maestros de la ley, a los escribas y a los fariseos, porque les dice hipócritas. La palabra de Dios la están malinterpretando. Aquí lo importante es la justicia, la misericordia y la fe. Y ustedes están yéndose por otro lado. Jesús les estaba mostrando la manera correcta de interpretar la palabra de Dios. Y Jesús tenía el Espíritu Santo. Él sí tenía el Espíritu Santo. Y muchos no sabemos qué espíritu es el que los conduce. Ese es el problema. San Pablo predicaba a todos demostrando la escritura que Jesús era el Mesías esperado. San Pablo, otro apologeta, o apologista. San Pablo en 1 de Timoteo, y todas las cartas de San Pablo, cuando pelea, cuando da razón de su fe, cuando anda evangelizando a los judíos. Bueno, San Pablo era más de los gentiles, ¿verdad? Sí. Pedro era de los judíos. Pero, de todas maneras, él tenía que dar una razón de su fe para que aquellos que no pertenecieran a su fe se vinieran, se cristianizaran, ¿sí? O sea, no pasaron por el judaísmo, sino de aquellos que no tenían creencia religiosa en Dios, el Padre, en Yahvé, se pasaron directamente al cristianismo. En el caso de Pedro, él predicaba a los judíos. Entonces ya había un poquito más de enseñanza. Entonces Pablo tenía una misión un poquito más grande. Cristianizar al pueblo o evangelizarlo, pero también sabemos que parte del judaísmo pues es la promesa de Jesús, ¿verdad? Entonces se tenía que pasar por ambas partes, conocer. Bueno, ¿qué dice 1 Timoteo 1:7? Pretendiendo ser doctores de la ley, sin saber lo que dicen ni entender lo que enseñan con tanta seguridad. Palabra de Dios. Pretendiendo ser doctores de la ley. O sea, conocedores, que saben, que son especialistas pretenden, pero sin saber lo que dicen. Ni saben lo que dicen. Sí, sin saber lo que dicen, ni entender lo que enseñan con tanta seguridad. Palabra de Dios. Palabra de Y los vemos tan seguros en
Entonces, aguas, aguas, aguas. Los primeros padres de la iglesia eran grandes apologistas, ya que defendían la fe cristiana de muchas herejías que nacieron en los primeros siglos de la iglesia. Por ejemplo, entre algunos está San Justino Mártir, San Irineo, Tertuliano, que ese también pues terminó por caer en una herejía montanista, así se llama la herejía en la que cayó, Orígenes, San Cipriano de Cartago, San Atanasio, Eusebio de Cesarea, San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona o San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia, ¿verdad? Del griego al latín, ¿verdad? Creo, fue. Bueno, pues la iglesia ha perdido fieles de ser el 80% en el 2013, hace 8 años, que tenía el 80% de la población mundial católica, ahora en ese año eran al 67%. Entonces, de repente nació alguien, Luis Toro, y ahora vemos por ahí a ese sacerdote que el Papa lo mandó a todo el mundo, y a muchos no les gusta cómo predica, pero pues no es lo que nos guste, no dice una sola mentira, eso es lo que hay que ver. A veces no nos gusta su estilo, por ejemplo, Carlos, dicen que Carlos es bien enojón, pues así tiene la cara, y que Luis no, pues el enojón soy yo y Carlos es el buena onda, nomás que disimulo, ¿verdad? Todos tenemos a lo mejor esa parte, pero no hay que dejarnos guiar por la manera en que lo dicen, por las facciones que tienen las personas. Hay que escuchar, deberíamos de ser ciegos para escuchar a lo que alguien quiere decir, porque si somos ciegos, no estaríamos juzgando la apariencia del prójimo y escucharíamos el mensaje que quiere dar. Y si tú te pones a escuchar el mensaje de Luis Toro, del sacerdote, se te van a quitar muchas dudas. Nosotros hemos estudiado con él, hay otros apologistas, ¿cómo se llama el que me gusta mucho? Eddie Villalobos, este libro que nosotros sacamos de Anguar Tapias y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que son, entre los dos hicieron este libro de apologética que descargué yo, y está grueso, es como una Biblia, todo esto es pura apologética, y Carlos y yo lo tenemos. Entonces, eso está canijo. Entonces, por eso es bueno que ya haya salido alguien a defender la iglesia, porque nadie de nosotros lo hacemos, o nos da miedo. Eso es algo que pueda pasar. Ay, no, es que me da miedo enfrentarme a un pastor, me da miedo enfrentarme a alguien. No todo el mundo sabe todo, y tú no defiendas que sabes más, sino defiende nada más lo que te están preguntando. Y a veces el secreto de ellos es que empiezan por María y terminan por el bautismo. No, espérate, una. Y muchos, de veras, una vez me encontré, si les platiqué a una clienta, llego yo y veo que tiene un libro, Teología Fundamental, dije, órale, ¿le gusta la apologética a la clienta? Oiga, señora, ¿le gusta también? Sí, ¿usted también? Sí, claro, me gusta mucho. Oiga, y por cierto, ¿y por qué bautizan niños? Pues ya le empiezas a decir. Yo dije, pues apenas está empezando, tiene dudas, y por lo poquito que yo sé, pues se lo compartí. No, me estaba cuestionando mi fe. La señora, no conforme con empezarme a atacar, porque yo creí que era católica, y me dio gusto a conversar con alguien que le gustara lo mismo que a mí, y resultó que no era católica, era protestante, y iba pasando un señor y venga, y oiga, ¿cómo ve este señor que esto y que esto? Y me lo echó a andar, y ya eran dos, y pasó otro señor de por ahí afuera de su tienda, y oiga, venga, ya querían ser 3 contra mí. La señora decía, fíjense nada más, y aferrada, que que su cuerpo estaba todavía en la tierra. Dice, viene en la Biblia. Le dije, dígame dónde dice, señora, dígame y le voy a creer. Dígame en dónde viene en la Biblia que Jesús resucitó en espíritu y no en cuerpo. No, es que ahí viene en la Biblia. Deme la cita, vamos a leerla, y vamos a leerla, y vamos a leerla. Y no. Y la señora terminó por correrme de su negocio, pero me echaron un montón. O sea, me estaban peleando y yo, pues no,
Oiga, señor, no, es que las cosas no son así. Es que, perdón, así trabajan ellos. O sea, como no tienen fundamento, Sí. no pudo ella asegurarte ni definirte lo que te estabas preguntando, pues, dijo, necesito más, ¿no? Y solamente así. Sí. Dijo, mejor váyase, dice, con usted no se puede. Dije, no, y cuando quiera, pues vengo y así le dije, vengo y le predico el evangelio. Es que así te dicen ellos, pero es que realmente sí te atacan. A mí no me gusta atacar a nadie. Yo tengo un amigo que es bautista, y así, y no, nunca discutimos, nos ponemos a hablar de Dios muy bien, respetando cada quien su creencia, y bueno, pues yo he tratado, pero sí él pone un alto. Entonces tampoco podemos obligarlos a las personas o meterse a fuerzas. Entonces eso hay que saber también, porque entonces podría ganar la soberbia. Eso es algo muy, muy feo. Fíjate, Luis, antes de que continúes, Ujú. dijiste algo muy importante. Dices que le contestaste a la señora que te mostrara la cita y tú le creerías. Pero aquí es importante, ahora sí que complementar lo que siempre tú, bueno, de ti y de Carlos, yo lo supe. Hay que no nada más quedarnos con el versículo que nos den, hay que leer antes, hay que leer todo el contexto. El contexto. Igual si no lo haga, pero igual si te lo da, pero nomás te enseña precisamente eso, pues te vas con la finta, Sí, ¿no? sí. Hay que leer todo. El capítulo para ver realmente de qué se está hablando. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, la misma Biblia dice, no existe Dios. Así dice la Biblia, no existe Dios. Y te quedas, ¿cómo va a decir eso la Biblia? Sí, y que comamos y bebamos y que gocemos hoy, que nos emborrachen. También dice eso la Biblia. Y cualquiera diría, ¿cómo va a decir eso? ¿Estás loco? No, sí lo dice. Pero hay que ver el contexto porque lo dice. Está repitiendo de que el pecador dice, no existe Dios. Está repitiendo que el pecador dice, comamos y bebamos y emborrachémonos. Así. Pero si yo nomás leo ese versículo y hasta ahí me quedo, es donde viene la confusión. Ahorita vamos a ver también quién está a cargo de lo que es la interpretación de la Biblia, ¿verdad, Carlitos? Así es. Dice, disminuye el número de católicos, aumenta paralelamente el número de protestantes. Cada vez más católicos se hacen protestantes. Globalmente, solo África y Asia ha sido la excepción. Conclusión, existe un problema pastoral. Sí, porque les digo, muchos dicen, no, es que la apologética no salió. No, es que no, es que no es para pelear. ¿Quién te dijo que la apologética? O sea, el decir que la apologética no es porque yo creo que es para pelear. Entonces, desde ahí estamos mal. La apologética no es para pelear, es para defender y hacer que Carlos, o que yo, o Carlos hacer que yo no me vaya de la iglesia por una duda que tenga. Para eso sirve la apologética. O sea, para fundamentar, ¿no? Sí, exactamente. Lo que dice en la Biblia. Nada más. Dice San Juan Pablo II y apologética. Explica la necesidad de una nueva apologética y sus características. La apologética tiene que tener algunas características que muchos, si no las tenemos, entonces caeríamos ¿en qué? En ser soberbios. Ahí. Por eso San Juan Pablo dijo, tiene que ser la apologética con ciertas características, porque puedes saber todas las citas como el padre Luis Toro si quieres, pero si no tienes estas características, no te sirve la apologética. Una de ellas es claridad. Hablar de manera comprensible la verdad de la revelación y las enseñanzas de la iglesia. No repetir, sino explicar y sin imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, evitando entrar en discusiones. Ya vimos que la apologética no es para discutir, es evitar, es como el karate, ¿verdad? No es para golpear, es para defender, es defensa personal. Es más o menos así la apologética. No es para ir a atacar, no, es para defenderte. Ya, porque si quieres la apologética para ir a atacar, ya estás mal. Ya estamos mal, exactamente. O nomás andamos a ver quién me dice algo del purgatorio. A ver quién me dice algo del bautismo. A ver quién me dice, y ahorita va a ver, le voy a dar una lección y yo sí le voy a enseñar y ándale, papá, ya bailaste. Evitando entrar en discusiones.
ideológicas, sino defender y promover el evangelio. Defender el evangelio es defender lo que Jesús dijo. Por ejemplo, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O dijo, a quien ustedes perdonen sus pecados, se perdonarán en el cielo. Ah, caray, eso es defender lo que Jesús ya dejó. Entonces, ¿por qué no voy a defender yo lo que Jesús dijo? ¿Por qué no defendemos? No, es que no me gusta pelear. No, tienes que defender, no atacar. Defender que Jesús dijo que había dejado personas, hombres en este mundo para perdonar los pecados. No ellos, sino a través de ellos. Pero si no estudio, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo explico? A lo mejor no soy bueno para explicar, pero mira, te enseño este video, mira, te enseño lo que dice este libro, vamos a leerlo juntos. Si no te crees suficiente para eso, bueno, pues ahí están los libros, ¿verdad, Carlitos? Otra. ¿Lo quieres leer? No, adelante. Mansedumbre. La humildad compasiva, comprendiendo al prójimo sin prejuzgar o creer mala fe, pero sin ceder a una interpretación sentimental. O sea, debe ser objetivo, nada de sentimentalismos. Del amor y dice, a una interpretación sentimental del amor y la compasión de Cristo, separándolo de la verdad, sino que insistirá que el amor y la compasión verdaderas plantean exigencias radicales por ser inseparables de la verdad, que es lo único que nos hace libres. Fíjate bien, entonces la humildad compasiva, comprendiendo al prójimo sin prejuzgar. No hay que juzgar al prójimo, no, ese es protestante, de seguro me va a atacar. Espérate, todavía ni habla, ¿ya te estás defendiendo? O creer mala fe, pero sin ceder a una interpretación sentimental del amor y la compasión de Cristo. No, tú peca, de todos modos, Cristo, Dios es misericordioso. Eso, mira, es que es bien bonito y Dios, y siéntelo en tu corazón. Sí, espérate. O sea, sí es bonito, sí es bueno que lo sientas en tu corazón, pero no descuides el sentimentalismo por el objetivismo, por la verdad. Separándolo, dice de Cristo, separándolo de la verdad, ¿sale? Sino que insistirá que el amor y la compasión verdadera plantean exigencias radicales. Fíjate, el amor y la compasión de Cristo, verdadera que es, plantea exigencia radical por ser inseparables de la verdad, que es lo único que nos hace libres. Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La verdad nos hará libres. Entonces, si hay que ser mansos, hay un dicho aquí en México que decimos, hay que ser manso, pero no menso. Sí, hay que ser mansos, pero no por ser mansos vamos a llegar al sentimentalismo y permitir o no corregir a alguien que esté pecando. Porque hay pecados que si los corregimos al prójimo se los puede evitar. Por ejemplo, si una persona vive en pecado con otra persona, pues bueno, ahí no podemos, debemos de decirle pues nada más, pero no corregir ni le podemos decir, mira, la palabra de Dios dice esto y esto, sin tratar de dañar o mejor acercarlos a un sacerdote, una ayuda espiritual, porque a veces no estamos tan capacitados para hablarle a las personas o no sabemos hacerlo, esa corrección fraterna. Si yo me doy cuenta que cada vez que hablo la gente se ofende, entonces a lo mejor yo necesito que alguien se lo diga porque a lo mejor, o sea, se ofende porque a lo mejor mi tono, por ejemplo, el mío es agresivo. El mío es agresivo. A lo mejor no te ayuda, te lo van a tomar. Ajá, exactamente. Tu tono de voz. Ajá, pero también aquí es la otra. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo la verdad? Pues bueno, también entonces, a veces, como dice Carlos, no nos gusta escuchar la verdad. Entonces es como que mediar un poquito esa parte. Tenemos que aprender a decir la verdad y también al mismo tiempo corregir fraternalmente, ¿verdad? Confianza. A pesar de que otros puedan negar nuestra competencia específica o reprocharnos la falta de miembros de la iglesia, nunca debemos de perder de vista el Evangelio de Cristo. Es la verdad que aspiramos todos. Tener esa confianza siempre.
Siempre debemos de tener la confianza en que Cristo nos va a ayudar, que el Espíritu Santo nos va a apoyar, pero no se lo dejemos todo el trabajo al Espíritu Santo. Dios me va a iluminar en el momento. No, capacítate, llénate de la palabra de Dios y compréndela. Luego, prudencia, que esto es algo muy importante, porque a veces, no, yo sí estoy bien directo, y bien directo, y bien directo, y bien directo, y chin, todo el mundo se va de donde estoy yo. Entonces, yo le decía al pastor, oiga, al pastor que me metió dudas, pero pues es que yo pienso que debería de cambiar su táctica. Usted nomás llega a uno y lo ataca a uno. Ujú. Digo, ¿por qué no les habla primero del amor de Dios? Y ya que se enamore uno de Dios, ahí les va metiendo y corrigiendo las cosas. Yo sin saber, pero decía como que su táctica no está muy buena, porque en vez de yo querer acercarme a usted, usted hace que yo me quiera alejar de usted. Ujú. Entonces, por eso es que hay que ser cuidadosos, prudentes, dice aquí. Dar respuestas concretas a quien nos pregunta lo que debemos de hacer. Ser discretos, prudentes al hablar, es una virtud de los valientes. Discretos al hablar, prudentes, es una virtud de los valientes. O sea, lo tengo que decir, pero hay que saber dónde, porque a lo mejor lo que digo es correcto, porque no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, pero a lo mejor la persona que hay que corregir está... Chin, entonces mejor no. O a lo mejor las cosas no son el momento y la persona no me va a hacer caso. Entonces hay que ser prudente. Si luego que está ocupado la persona y está su atención dirigida, pues mejor por prudencia lo dejamos para otra ocasión. Buscar el momento Sí, preciso, ¿verdad? exactamente. Adecuado. ¿Qué es lo que un evangelizador ha de buscar, sobre todo el apologista? Proclamar la verdad, que sea verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde está la verdad? Vamos a ver. Pero bueno, con la fuerza del testimonio. No, pues si eres bien borrachote, todos los días te veo bien borracho. A mí hay algo que un protestante hace años me dijo y me dolió y desde entonces, hace como 8 años, hasta hace un año, aquí lo traía yo y siempre me acordaba y hijo, me hace cuenta que me echaban limón o tiner en una herida. Me dijo, oye, pues está bien que vayas a los retiros, está muy bien, dice, pero pues sigues fumando. Sé que no sabes que tu cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y yo, sí, dije, no, tenía razón. Era protestante, pero tenía razón. Y yo cada vez que fumaba, híjole. Y sí, o sea, me acordaba mucho, saludos a, no, pues no creo, pero bueno, uno nunca sabe. ¿Qué tal si nos ve un amigo que se llama, una persona Pepe, una persona muy buena, también es muy buena persona el señor. Y me dijo eso y tenía la verdad, tenía la razón. Y me dolió cuando me lo dijo. Y yo, ¡ay! Gancho al hígado. Entonces, ¿qué testimonio estaría dando? Ujú. En cambio, si bebe, no, pues no toma, no fuma. Digo, también una copa, 2 copas, también no pasa nada. Pero si cada 8 días me pongo bien borrachote, llego y golpeo a mi esposa o lo que es de mi familia, me lo gasto en alcohol, ahí entonces estaríamos mal. Entonces, con la fuerza del testimonio se debe de evangelizar. Explicar de forma comprensible. Ganar almas, no vencer disputas, es lo que les decía, porque a veces queremos ganar el debate, ¿verdad, Carlitos? ¿Quieres decir algo? No, callado. eso pasa mucho cuando va uno comenzando, ¿verdad? Sí, sí. Quieres no por mala fe, pues quieres tú ganar el debate, pero no, ya conforme vas avanzando, vas creciendo, va un crecimiento en tu persona, en tu espiritualidad. Uh-huh. Solamente expones tu razón de fe y ya es todo. Ya si la persona lo quiso agarrar o no, pues ya es otra. No podemos imponer la fe a nadie. Pero ya es cuando vas creciendo un poquito. Uh-huh. Luego la otra dice comprensión del hermano. O sea, hay veces que los tenemos que comprender, ya sea a un hermano protestante o a un hermano no católico, o a un católico inclusive. Hay que comprenderlos porque a veces no pueden entender la palabra, a veces por más que se lo explicas con manzanita, ¡ay! Y ser paciente entonces. Hablar con confianza, sin caer en el sentimentalismo, dar respuestas claras según la sabiduría divina.
Y luego, es necesario que los fieles pasen de una fe rutinaria a una fe consciente y vivida personalmente, comprendiendo lo que realmente enseña la iglesia y da razón de su esperanza. O sea, tenemos que pasar, y es la parte que nos cuesta, ¿eh? No, pues es que yo siempre había creído que la Virgencita me hacía los milagros. Sí, pues ¿qué crees? La Virgencita la quiero, la amo, la respeto porque es nuestra madre, es mi madre también, pero no hace los milagros. Ni San Juditas, ese es bien milagroso. No, no es milagroso San Juditas. Y son cosas que nos duelen cuando no conocemos. A cualquier católico nos duele que nos digan que la Virgen no hace milagros y que los santos no hacen milagros. Duele, ¿eh? Cuando no sabes, eso duele. Porque el único que hace milagros es Dios. Y lo que hacen María y los santos abogan para que el milagro suceda. Pero es el abogado, son ellos abogan. Mira, Jesús, te pido por Carlitos y por Claudia, te pido por Luis y por Olga, por su familia, te pido por Mayra, te pido por sus necesidades de cada uno, y se sucede el milagro porque yo les decía, Virgencita, ayúdame, intercede por mí. Pues eso es lo que hace la Virgen y los santos. Es bueno que tengamos devoción a los santos y a la Virgen, o como decíamos ayer con Lupita Reyes, imitar a los santos, no es malo, pero quien hace el milagro solamente es Dios. Y les digo, son cosas que duelen cuando no tienes formación. ¿Quieres saber qué tanta formación tienes? Te tienes que enterar de que ni la Virgen ni los santos hacen milagros. La iglesia está llamada a proclamar una verdad absoluta y universal. Tengo el talento para la apologética. ¿Tienes el talento, Mayra? Sí. Eso, tú, Clau. Pues, también sí. Voy a copiar también sí, ¿no? ¿Tú, Carlitos? No sé. No, yo no. No, yo la neta, no sé. no, es que me tengo que aprender muchas citas, Claudia. No. Vamos a ver. Bueno, ¿tú te las lees, Carlitos? Jueces. Se me olvidó estas Jueces 6:13. Tendremos el talento para la... ¿Cuánto tiempo va, Ya son 9:18. Ay, Una hora. una hora con 5. Jueces 6, 13. 13 al 16. Recordemos dos personajes, Gadeón y Moisés. Dos personajes, Gadeón y Moisés. Porque así como yo, es que yo no tengo talento para eso. No, señora. Manda a Carlos. Carlos sí es bueno para la apologética. Mayra también. No, pero yo no, yo soy bien menso. No, es que yo me pongo nervioso. No, es que yo soy malo. Yo tengo memoria de teflón. A mí nada se me pega. Es lo que decimos luego cuando. O sea, ya nos predisponemos antes de decir. ¿Qué dijiste, Mayra? Que sí. Eso, así con decisión. Dijo Mayra que sí. Así debemos estar en esa disposición. Y a veces nos da miedo. No, es que imagínate grabarse tantas citas. Es que el problema no es grabarse las citas. El problema es recordar. O sea, no te las grabes. ¿Para qué te sirve saber citas? Grábate lo que dice la palabra de Dios. Y al menos en qué libro dice. ¿Qué suceso fue? Para que con eso... bueno, estás hablando con un hermano bien preparado. No, pues usted que sí sabe, señor. A ver, dígame. ¿Se acuerda de Gadeón? ¿Y de Moisés? ¿Dónde viene lo de Moisés? ¿No viene en el nuevo? No viene en el nuevo, es el antiguo. Bueno, pues yo me acuerdo que Moisés dice esto y esto. Búsquemelo, usted que sí sabe. A ver si sabe. El hermano no católico. Entonces, este no es para meter odio contra los hermanos. No, es para ponernos las pilas como católicos y sepamos cómo está la situación en estos momentos, en este mundo, en nuestra iglesia, que la tenemos que defender, pero ya quitémonos todos esos tapujos, quitemos todos esos pretextos. ¿Qué dice 6, 13, 16, Carlitos? Desde el 13. Contestó Gedeón: perdón, señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto?
¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen que Yahvé nos hizo subir de Egipto? Pues ahora resulta que Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: vete, que con esa fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No soy yo el que te envía?, le respondió Gedeón. Perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último de mi familia. Yahvé le respondió: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Hasta 16, Sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, no quería ni creía que pudiera. Y dijo, yo voy a estar contigo. Yo voy a hacer que tengas, que todo suceda. Vas a derrotar, vas a poder. Y es lo que nos hace falta, confianza. Por eso no nos atrevemos a catequizar. Por eso no nos atrevemos a leer. Por eso no nos atrevemos a dar un tema. Porque creemos que lo vamos a dar nosotros. Pero lo más hermoso y lo bonito es Dios es el que nos va a guiar, nos va a dar la fuerza. Y tú tienes que adquirir el conocimiento, porque no es brujería ni adivinación, no, te tienes que preparar. Y Dios en el momento te va a dar palabras exactas para que llegues al corazón de la persona que te escucha. Hay veces que parece que no vas a poder, ¿verdad? Como aquí lo dice ¿cómo se llama? Gedeón. Gadeón o Gedeón. Gedeón dice: mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último de la familia. Me hizo recordar un poquito a David. El rey El más David. chico. Yo era el más chico, el más insignificante, pastorcillo. Y ves lo que hizo. Aquí esa persona dice, no voy a poder. Y así cuántas veces estamos. Hay que defender la fe. No sientas que no vas a poder. Ahí está un ejemplo. El otro lo tenemos en Moisés. 3, 11 y 12. Éxodo. ¿Algo más, Carlitos? No. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto darán culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. 4:1. Te alabamos, Señor. Fíjate, yo estoy contigo. Dios siempre te dice, yo estoy contigo. Ahora en el Éxodo 4:1. Moisés replicó: y si no me creen ni me hacen caso y dicen que no se me ha aparecido el Señor. Ahí están poniendo pretextos. Es que yo no puedo. Es que no se me graba la cita. Ahora, ¿me estás echando, verdad? No. Yo como que veo que volteas para allá. Sí. No estoy ya viendo. vi. Ah, estabas leyendo. Es que no estoy preparado todavía. Así decimos. Pues Dios te va a preparar. Dios es el que te prepara. Si uno se prepara, no te van a salir nada los temas. Pero si Dios te dejas preparar por Dios, los temas van a salir bien y tú vas a llegar al corazón de las personas. Algo que se quede en una persona, eso es lo mejor. ¿Te acuerdas lo de la Santa Muerte? Entre comillas. Por ahí hubo una persona que tiró todas sus cosas, que renunció a ese culto. Con eso nos damos por servido, ¿verdad? Con un tema que se aventó Carlitos en un retiro. Entonces, qué bueno. Algo de lo que tú digas en nombre de Dios, que otro lo capte y deje un pecado, gracias a Dios. Eso valió la pena para Dios. Y tú fuiste el mismo incapaz para todo lo que has sido incapaz, pero Dios puso las palabras en ti para que el corazón fuera el que hablara. De hecho, hay una cita, ¿no? Que me gusta mucho y no me la puedo aprender. El que salva. Ah, el que hace sí. regresar un pecador. Se quita muchos Se pecados. le borra muchos pecados. Sí. Ahora sí. Ahora el 4:10 4:10. del mismo Pero capítulo. Moisés insistió al Señor: yo no tengo facilidad de palabra, Ay, ¿qué? ni antes ni ahora,
que has hablado a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. ¿Cuántos decimos eso? No, es que yo no soy bueno para hablar en público. Me gana el pánico escénico. Sí. Es que me pongo nervioso. No. ¿Yo cómo voy a dar un tema de apologética? No, es que no, yo no sé. Yo no, ¿verdad que así dice uno? Sí, Luis. Vean, o sea, pero ¿quién es el que te va a Ya dar? fuiste muy obvio, ¿eh? El 10-14. Con esa No, pregunta. ahorita sí, el 10-14. Es el Ya mismo. sin No. pedazos. No, 10 y ahora el versículo 14. Ok. El Señor se irritó con Moisés Ya. y le dijo: Aarón, tu hermano, el levita, sé que habla bien. Él viene ya a tu encuentro y se alegrará al verte. Palabra de Dios. Te alabamos. Está bien, no te convenzo de que puedes. Te voy a mandar otro que te ayude. Te voy a mandar a Luisa que te ayude. Te voy a mandar a Carlitos. Ay, porque- para que te ayude. Sí, ven cómo hasta Dios te pone a las personas indicadas. ¿Para Sí, sí. qué? Para hacerte crecer. Para que te den ese empujoncito. Empujón, exactamente. Ahí está. Te voy a mandar entonces, Aarón, ya que tú no quieres o crees que no puedes. Sí puedes, porque yo estoy contigo. Pero eres tan necio y tan aferrado y que, pues no des el tema tú solo. Ayúdate con Carlos, ayúdate con Claudia, ayúdate con Luis, ayúdate con Pepino, Pepe, con Lupita, con Martín, con quien sea, pero ayúdate a dar el tema. Anímate tú y ya, con otra persona. Entonces no lo des tú solo. Dios te va a dar las palabras. Y algo muy importante, que esas personas que nos mandan para darnos ese empujoncito, que sean personas que, como tú decías anteriormente, ¿verdad? Tener esa prudencia, ese tacto, esa confianza, para que esa persona que si tiene dudas, pues se acerquen a ti y ya puedas darse. Sí, porque a veces era lo que decimos, aquellos que se quisieran incorporar a la página, que quieran dar un tema a esta página, siempre les digo, o les decimos Carlos, Claudia y yo, aquí no es tu examen de sabiduría. Aquí no vas a quedar bien. Aquí los temas, inclusive, ¿por qué los hacemos en vivo? Porque nos debemos de ver, o sea, debemos de exponer hasta nuestros propios defectos ante los demás, que vean, no, pues si lo grabamos y luego lo editamos, pues quitamos el que Luis se trabó, que Carlos se quedó callado, un decir, Sí. que Claudia habló mucho, ¿no? Vamos a quitar lo que no nos gusta y vamos a presentar nuestra mejor cara. No, en vivo somos lo que somos. Van a hacer mi conclusión más chiquita, Sí. ¿verdad? Entonces, la apologética entonces busca responder preguntas cruciales que se plantean ante la fe católica, como por ejemplo, ¿por qué soy católico? Y para saber por qué soy católico, por ahí aquellos que quieran iniciarse, responder esta pregunta y otras más como ¿Dios fundó una iglesia? ¿Qué garantía hay de que la iglesia católica es fundada de Cristo? ¿Es Cristo Dios o el anunciado por los profetas? ¿Es la Biblia inspirada por Dios? Va a haber un retiro, ¿verdad, Carlitos? No sé si quieras ahí, entre paréntesis, hacer. Todo esto lo podemos ampliar, lo podemos... y más cosas, ¿verdad? Como siempre, los retiros son para un crecimiento espiritual. Para quien no lo ha vivido, para que conozca. Y quien ya ha vivido retiros, para que tenga un crecimiento adicional. Ahora sí, me quedo callado. Sí, mira, Luis, como bien dices, va a haber un retiro. El que dirige el retiro es un sacerdote, muy buen sacerdote. Va a ser en el mes de septiembre. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero va a ser sábado y domingo. O sea, entras el sábado en la mañana y sales el sábado a la noche. Entras el domingo en la mañana y sales el domingo en la noche. O sea, no te tienes que quedar ahí en el lugar ese. Este es un tema donde vas a encontrar muchas respuestas. Un retiro, ¿no? Perdón, es un retiro donde vas a encontrar muchas respuestas, como las respuestas a las preguntas que hizo Luis. Cristo quiso dejar una iglesia. Existe la verdad. Es una sola la verdad o hay muchas verdades.
es un muy buen tema. Les digo, lo dirige un sacerdote. Este sacerdote formó un grupo que se llama Ruach Haire María. Así se llama el grupo. Y va a ser en el mes de septiembre. Después, ya cuando tengamos la fecha, pues la compartimos con ustedes y ojalá y tengan oportunidad y van a encontrar muchas respuestas. Ahí es un retiro muy, muy bonito. Ya lo tomó Luis, lo tomé yo. Me invitaste. Sí, nos pusieron a prueba, ¿verdad? O sea, nos hicieron chocar de frente con lo que nosotros creíamos y afortunadamente nos fue bien. Es de mucho crecimiento el retiro. Son los compañeros y amigos de Ruach Haire María. Muchas gracias, Carlitos. ¿Te acuerdas qué es Ruach? No, ya no me acuerdo. Ruach, el Espíritu de Dios. Tomamos cualquier cosa, alguien que esté interesado, márquenle a Luis o a Carlos. Señora Piña, aquí la esperamos. Sirve que se tomó unas vacaciones y nos hace el honor de conocerla. ¿Verdad? Tu tía probablemente también venga a visitarte y ahí de pasadita. No, pero de veras, cualquier información, ahí en la página está tu número, ¿no, Luis? Ahí está el número. Uh-huh. Y aparte lo van a publicar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ya con la fecha se publica en la página de Laicos y se publica en la página de Ruach. Uh-huh. Y vamos a ver si podemos mandar imprimir unos cartelones para ponerlos en la capellanía o en la parroquia. Uh-huh. Pero para que ya den una fecha así exacta, hay que primero reunir las personas, ¿no? Sí, necesitamos 20 personas. Como mínimo. Ya teniendo las 20 personas, ya ponen fecha. Sí. Bueno, continuemos porque Okay. De por sí, dice. La apologética, entonces, estas preguntas las responde la apologética. ¿Qué preguntas? La de ¿por qué soy católico? ¿Dios fundó una iglesia? Etcétera. Así que la apologética se enfoca para responder a los creyentes que necesitan confirmar su fe. Para los creyentes, ya los que son católicos, pero que necesitan confirmar su fe. Muchos católicos aman al Señor del corazón, viven felices en la iglesia, pero muchas veces no tienen las herramientas para evangelizar. No tanto por ellos, sino por los que se les acercan. La apologética se presenta a ellos como la oportunidad de vivir un catolicismo por convicción. Como dice, la fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Y luego nos habla del ecumenismo, que tú ibas a abordar algo ahí al respecto, Carlitos. ¿Qué es el ecumenismo o para qué es el ecumenismo? Dice... ¿Tienes la definición? No. No, tú dale, sí. Ok. El ecumenismo, pues trata de encontrar los puntos de convergencia de la religión católica con las demás sectas protestantes. Sí la tengo. ¿Sí? Dice, finalmente, en el diálogo ecumenista, los teólogos católicos bien imbuidos de la doctrina, o sea, muy bien conocedores de la doctrina de la iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. ¿Qué es lo que hace el ecumenismo? Confrontar las doctrinas. No olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma se prepara el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia el conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. Sí. O sea, es como que se unen
para conocer las doctrinas uno de otro Sí. y que se forme un mismo camino, ¿verdad? Sí, encontrar los puntos de convergencia. Vamos a ver qué dice el Concilio Vaticano II, práctica del ecumenismo. Es en el capítulo 11. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina, o sea, que se dé razón de la fe. Nada es tan ajeno al ecumenismo que un falso irenismo. ¿Qué es un irenismo? Es una falsa paz. Por ejemplo, Luis es de alguna secta y yo soy católico. Entonces yo por no hacer sentir mal a Luis o por no, para que no se enoje conmigo, yo le digo, sí, Luis, está bien, no, está bien, lo que tú creas está bien, Luis? Yo te respeto. Entonces dice el Concilio Vaticano, nada es tan ajeno al ecumenismo, o sea, nada es tan contrario al ecumenismo que un falso irenismo, o sea, una falsa paz. Una falsa paz. ¿Irenismo o irenismo? Irenismo. Irenismo. Que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina y obstaculizar su genuino y verdadero sentido, o sea, por no ofender a Luis, o para que más bien, para que no se sienta ofendido, yo no voy a exponer con claridad mi doctrina. Ese es un irenismo, es un irenismo, es una falsa paz, eso no lleva a un ecumenismo. Y les voy a platicar una situación que me pasó y que, bueno, que me venía pasando y que se resolvió gracias a la apologética y que, por decirlo de cierta manera, llegamos a cierto ecumenismo. Iba con una persona, y esa persona cada vez que iba a requerir su servicio, empezaba a hablarme de las imágenes. Es que ustedes los católicos, es que es esto, es que los católicos esto, los católicos es el otro, y que la Biblia católica. Pero fui, y yo notaba que la persona buscaba cualquier pretexto para sacarme el tema. Es que ustedes son unos idólatras. Y después se iba como al mes, y lo mismo. Pero fui conociendo la apologética, y gracias a la apologética, llegué a cierto ecumenismo con ella, con esa persona. Porque yo ya le contestaba, no, es que yo no soy un idólatra. Tú me estás difamando. Tú crees que yo estoy adorando, que yo adoro esa imagen. Y yo no creo que esa imagen sea Dios, o que esa imagen tenga poderes mágicos. Lo que tú estás haciendo es una difamación. Y luego ya me cambiaba para otro tema. No, que los libros, apócrifos, y ahora yo le respondía, mira, son libros deuterocanónicos donde el mismo Cristo utilizó libros deuterocanónicos, o como tú les llamas apócrifos, que son deuterocanónicos. Mira, en tal evangelio se utilizó este versículo de sabiduría. Si estos libros fueran malos, fueran falsos, pues Jesús no los hubiese abordado. Y llegó a un punto donde ya la persona, como que veo que hace todo lo posible por no tocarme esos temas. Entonces como que llegamos a cierto Punto. ecumenismo, cierto puntos de convergencia, pero para eso sirvió la apologética. Porque me decía del Papa y pues me sacaba muchos temas y les digo, yo siento que ya mejor me habla de otras cosas. Entonces para eso sirve la apologética. Es para no pelear. La apologética es para no pelear, sino dar razón de mi fe. Cuando no sabes dar razón de tu fe, ahí sí peleas. Sí, pelea uno porque no tiene argumentos.
Y hasta se enoja. Y te enojas. Y ahora mira, cero discusiones. Bueno, Gracias. gracias, Carlitos. Les voy a mencionar algunas citas ya para terminar. Citas sobre la apologética, nada más para abundar un poquito y lo que hemos hablado pues lo tengamos fundamentado bíblicamente, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí no es cita de apologética, pero algo abundando más en Mateo 14:27 nos dice Jesús, para practicar una buena apologética, Mateo 14:27 nos dice: Pero Jesús le dijo, anímense, soy yo, no teman. Palabra de Dios. De Dios. Anímense y no temamos. Vamos a hablar de Jesús. ¿Te gusta hablar de Jesús? Jesús dejó también sus mandatos, dejó muchas cosas que tenemos que seguir. Entonces tenemos que defender lo que Jesús dejó. ¿Va? Entonces, si no sabemos qué dejó, pues ¿qué vamos a defender? Tito 1:9. Ahora sí, citas de apologética. Que se atenga a la doctrina auténtica, de modo que pueda exhortar con una doctrina sana y refutar a los que contradicen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con una doctrina sana y refutar a los que contradicen. No dice, date la vuelta, no discutas. ¿O dice eso? Respeta y... Respeta. No. Dice refutar con una doctrina sana y... A los que le contradicen. ¿Qué es Tito qué? Tito 1:9. Que se atengan a la doctrina auténtica, de modo que pueda exhortar con una doctrina sana y refutar a los que contradicen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No lo Entonces había- no lo dime, había escuchado. dime si la apologética va en contra de la ley de Dios, si va en contra de la palabra de Dios. No, refutar. Luego dice, segunda de Pedro 2. Y si fuera eso, Luis, la iglesia no hubiese formulado el credo niceno-constantinopolitano. Nuestro credo, ahí están todas las verdades contenidas de nuestra fe. El credo se hizo por algunos grupos heréticos para contestarles a esos grupos heréticos. Se hizo el credo niceno-constantinopolitano. Pues recordemos que ya había un credo, pero era el de los apóstoles. El Era credo más corto. cortito. No, y el otro está largo, pero también. ¿Ya? Ya, Tito, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán sectas perniciosas y renegando del Señor que los redimió, se acarrearán una rápida destrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la apologética sirve para combatir a esos maestros, A Falsos esos maestros. falsos profetas, a estos falsos como profetas. entre ustedes falsos maestros. Exacto. Y luego es segunda de Pedro 1:20. ¿Segunda? Pensé que era primera. Segunda. A ver, creo que sí. A ver, segunda de Pedro 1:20, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá, sí. es ese. Segunda de Pedro 1:20. Por eso, inclusive San Pedro, nuestro primer papa, nos da algunas sugerencias para que no digas, es que el Espíritu Santo a mí me iluminó. Yo ya sé lo que dice la palabra de Dios. No. Yo digo que esto es lo que el Espíritu me inspiró a mí. ¿Qué dice? Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. ¿Quién es? Nadie. Ah, caray. Ni Carlitos, Ni yo. ni tú. Aunque vaya al Instituto Bíblico, Aunque vaya. aunque vea el catecismo, nadie. Nadie. Otra vez lo Nadie es repites. nadie. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Nadie. Ah, pero todo el mundo dice, no, es que a mí el Espíritu, yo ya interpreté. Y un dogma de ellos es la libre interpretación. Solo escritura. Solo escritura. Aunque me falta Pero el entre eso es versículo. la interpretación. La libre interpretación. Que cada quien interprete lo que el Espíritu le dé.
pero ¿qué espíritu? Ahí no aclaran. Ese es el Eso. problema. Nos falta el versículo Ah, sí, 21. perdón. Porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Oye Luis, y si... Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y si la escritura no es de libre interpretación, entonces sí, ¿quién sí la puede interpretar? Ahorita vamos a ver. No te adelantes. No, pero es buena pregunta. Entonces, ¿quién sí la puede interpretar, verdad? No lo justifiques, que no te adelantes. Entonces ya vimos. Dice, porque no fue, ¿cómo dice? ¿La puedes repetir? Porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana. No fue por iniciativa, o sea, no fue algo humano quien lo hizo, lo escribió. Sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo. Hay en el Dei Verbum dice, la palabra de Dios se ha de interpretar con el mismo espíritu con el cual fue hecho. No sé si Segundo de recuerdas. Pedro. Sí. No sé en qué capítulo, pero Sí, pero es el Dei Verbum. Ah, no, no. La palabra de Dios se ha de interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrito. Aquí el problema es, ¿tendré yo ese espíritu? Creo yo que sí lo tengo para interpretar, pero no. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. 16. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar. ¿Para qué es? Para enseñar, argumentar, Argumentar y enseñar. encaminar Ajá. e instruir en la justicia. Con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Fue el 16 y Y 17. 17. Y en otras Versiones. versiones dice para rebatir. Inclusive es que segunda de Timoteo 3:16 dice para arguir y para corregir y para educar con justicia. Y en la latino también viene, o sea, es lo mismo, nada más que utiliza algunas otras palabras, pero sí sirve. Y luego segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Dice, en todas sus cartas trata estos temas. Si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. Palabra de Dios. ¿La puedes repetir? Sí. Fíjate, 3:16, ¿verdad? Ajá. En todas sus cartas trata estos temas. Trata estos temas. En todas las cartas trata este tema que es importante. O sea, no nomás aún en una carta, en todas, para que se riegue esa misma doctrina. Si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, ¿En qué? En la escritura, en la palabra de Dios. que Ay. perdón. En la Biblia, cosas que no podemos interpretar. Ajá. Que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. Palabra de Dios. O sea que dice ahí para su perdición. O sea que si yo me pongo a interpretar la Sagrada Escritura, puede ser hasta para mi perdición. Y no es física, es espiritual. Es de mucho cuidado la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién le creo? Fíjate, a lo mejor aquí podríamos aplicar el de, si es bajo ¿cómo se dice? Para la perdición, la interpretación para que te lleva a la perdición, puede ser un ejemplo tan claro de muchas veces de que si llegas a creer de que para qué te confiesas con un sacerdote, no, Ajá. nomás con que hables con Dios. Sí, y ya eres exactamente. salvo. Entonces, el creer esa parte
te puede llevar a la perdición. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo a un lado el sacramento que realmente te da el perdón de el tus perdón de los pecados, la pecados. reconciliación. Podría ser, ¿no? Sí, claro, ¿O no? es por no tener bien la interpretación de la Biblia. Ah, no, pues aquí no dice que con los padres, como no está la palabra, los sacerdotes católicos, es más, ni siquiera viene la palabra católico, entonces, ¿por qué me voy a confesar con un padre que es católico? Si es más pecador que yo, soberbia por delante. Otros todavía más atrevidos que dicen, no, religión no. Dios, Jesús es relación, no religión. Cuando la escritura dice, sean religiosos. Cuando ¿Qué religión? Religare. Viene del griego, del latín, ¿verdad? Religar. O sea, unir Volver a unir. unir algo con otra cosa. En este caso, Dios con el hombre. Quiero ver cómo dicen el 3:16. Ay, perdón. Ya lo salí. Tengo esa mano. Dice. Primera. Carta de Timoteo. Ah, no, es el 15. Ah, sí, sí. Y luego, entonces, tú me preguntabas, Carlitos, que entonces, ¿quién o qué? ¿Quién puede interpretar? Si dice que no es de interpretación personal porque pues no está hecha por hombres, creo que algo así dice, ¿verdad? Entonces sí, ¿quién puede interpretarla? ¿Acaso Cristo quiso dejar algún magisterio, Luis? Claro, y ese magisterio es donde está la verdad, porque andamos buscando ¿la Biblia contiene la verdad? Sí, contiene la verdad, pero yo la puedo deformar esa verdad, porque como les decía hace rato, la Biblia dice Dios no existe, entonces hay un lugar donde está la verdad, donde está la sana interpretación, lo que dices tú, un magisterio. ¿Cristo acaso quiso dejar alguna iglesia? Claro. Dejó una iglesia, de entrada, dejó una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la verdad. Vamos a ver primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Este es muy importante. Si tú no sabes dónde puedes encontrar la verdad, dónde puedes buscar la interpretación correcta de la palabra de Dios, hay un lugar. Dice, ¿cuántas verdades existen? Nomás hay una. Entonces, si nomás hay una verdad, ¿dónde está esa verdad? ¿Dónde está? Ahorita que Jesús se fue al cielo, ¿dónde puedo buscar la verdad? La Biblia, ahí está la verdad, contiene la verdad, pero si cada quien la distorsiona, entonces debe de haber algo donde podamos nosotros fundamentar la verdad. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:15? Por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es? La iglesia del Dios vivo. O sea que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué es esa iglesia? Columna y base de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Columna y base de la verdad. Es la base donde está la verdad. En otras palabras, el que tiene el magisterio es la iglesia. Yo sé que esto no les va a gustar a muchos, pero ahí está. Y Cristo quiso dejar una iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿No dicen mis iglesias? No. Bueno, a lo mejor en tu Reina Valera sí, ¿verdad? No la he leído, pero puede ser que. Entonces, la Reina Valera, hecha por dos sacerdotes católicos, bueno, expulsados del catolicismo. Cipriano de Reina y el otro era Casimiro Valera, algo así. Y dándole valor a la cita que dice Carlos, que es Mateo 18 y 19, y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Entonces, la iglesia está conformada con la verdad. Y la iglesia se la dejó a hombres. Fíjate, dice aquí lo que dice. Y iglesia, los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. O sea, los poderes demoníacos jamás podrán vencerla. Que sí la van a atacar. Que si la van a atacar y la van a sacudir como se lo dice a Pedro. Ujú. Mira que Satanás ha pedido permiso de sacudirlos. Muchos hermanos protestantes dicen que no, es que si la iglesia católica sí era la original, pero apostató y ahora nosotros somos la nueva iglesia. Ah, entonces está mintiendo ahí el evangelio, porque el evangelio dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces que Jesús es un mentiroso porque son palabras de Jesús. Para eso sirve la apologética. Porque sí te van a decir, es que la iglesia católica apostató. Ujú. Ah, caray. Y sí lo dice, ¿eh? Bueno, lo que estás diciendo de Pedro en Lucas 22. Para que le des validez a tus palabras. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como a trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. En otras traducciones dice, tendrás que confirmar a tus hermanos en la fe, algo así. Sí. Algo así, ahí está, para que vean que no. Entonces, para eso es la apologética, porque hacer lo que te van a decir. La iglesia católica apostató. Ah, ¿Que eso significa qué? Apostar. Se echó para atrás en la fe. Ah, que se desvió de la fe. Sí. Se negó ya a la fe que tenía. ujú. Entonces, bueno, si nos basamos a lo que tú estás diciendo, Sí. si nos basamos a lo que tú dices, Jesús es un mentiroso. Ujú. Porque Jesús dijo que la iban a sacudir. Que le iban a Más sacudir. no dijo que le iban a destruir, ¿verdad? Ajá, sí, Exacto. claro. Pero dice, las fuerzas del infierno, las fuerzas demoníacas, no prevalecerán contra ella. Sí la van a sacudir, pero no la van a vencer. Qué bonita conclusión. Pues quiero ir al tema, tú, Luis. No, los dos. No, no es Los cierto. cuatro, digo. Pero bien que se hayan ustedes dos en este. De hecho, yo no quería entrar ahora en este tema. Dije, no, ahí solitos ellos. A ver lo que Para dijo ellos son Moisés. buenos. Es que yo no soy bueno para hablar. ¿Ya ven? Bueno. ¿Ya ven? Solita se echó de Sí, cabeza. ya. Y dicen que yo la señalé. Bueno, saludos para la señora Rocío Piña, Javier Arellano, Susi González, Chapis Piña y no sé quién más, porque a mí nomás me aparecen aquí. No sé si a ti te aparezcan. Es que me aparecen No. más personas que están conectadas, pero a mí no me sale todo Sí, el no nombre de sabemos. las personas. No Sí, no. sabemos. A menos de que ya hagan un comentario, entonces ahí sí. Saludos Como- a la señora Elizabeth Cárdenas también. Esta señora es una chulada de señora. Mis respetos, señora Eli. Ella me dio a conocer al padre Luis Toro. Ella fue Que por cierto lo fuimos a ver, ¿verdad? que lo fuimos a ver, afortunados, los Ah, cuatro sí, y los cuatro. don Javier Arellano también. ¿También iba tu papá ese día? Sí, No y me acuerdo. Marce. Sí, Ah, si llega ahí algún sacerdote de... Bueno, todas las pláticas de todos los sacerdotes son buenas, ¿verdad? Pues si llega a ir ese sacerdote al lugar donde ustedes pueden ir a verlo, no lo piensen dos veces. Hay mucho que aprender ahí. Si no, Sí. por medio del internet, él maneja mucho... Se maneja mucho Están las por redes internet. sociales y el YouTube y todo. Entonces, hermanos, pues es lo mejor. Sepamos que la apologética no es para pelear, es para defender y conocer nuestra fe. Antes que pelear, conozcamos nuestra fe. Y ya que la conozcas, si de veras la conocemos, si de veras la logramos conocer nuestra fe, lo último que vamos a hacer es pelear. Porque el que conoce la fe sabe que no es para pelear, es para defender
Así como el karate no es ofensivo, es defensivo. Igual la apologética siempre va a ser en defensa de la fe y dar razón, como dice Primera de Pedro 3:15. Sepamos dar razón de nuestra fe. Como dice la escritura, para enriquecer un poquito lo que tú acabas de comentar, que ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Exactamente. O sea, no es para pelearlo, para demostrarle que yo sí sé y tú no. Que se voltee o que te vayas y que digas, a fuerzas me lo fregué, le gané. No, ya bailaste. Eso es soberbia. Al contrario, dice que no ganar peleas, sino conquistar Almas. Esa es la idea. Pero primero tengo que hacer crecer mi alma porque voy a andar queriendo conquistar almas y al final el conquistado voy a ser yo. Entonces, primero conozcamos nuestra fe, primero. Y una recomendación que les quiero dar, toda duda que tengas está perfecto, pero todas esas dudas, esos cuestionamientos que te hagas y los investigas, la Iglesia Católica no deja nada suelto, no hay un cabo suelto, todo tiene respuesta, todo. ¿Por qué? Porque está bien fundamentada su doctrina, que es la doctrina de Cristo. Entonces, si tú buscas cualquier tema que tengas dudas si estamos haciendo o no bien, lo vas a encontrar. Todo tiene respuesta. Hasta ahorita, los años que llevo estudiando esto y que conocí la apologética, todas las dudas las he podido resolver. Todas las veces que me han cuestionado algún hermano separado, preguntado, cuestionado cualquier cosa, tiene respuesta. Si no la sé, la investigo y encuentro respuesta. Todo. ¿Algo más que quieras comentar, Mayrita? No, nada más, No. pues ya está muy afirmado, ¿no? Todo el tema, muy bueno. Bueno, qué bueno que te gustó, Mayrita. ¿Tú, Clau? No, pues también ya lo dijeron todos ustedes dos. Sí. No nos dejaron nada. Sí, no. Les pero robamos sí, las palabras de la sí, boca de... todo. Así como lo dijeron, así Sí. lo tenemos pensado. Pero no, sí, incluso la apologética también nos sirve para resolver nuestras propias dudas, ¿no? Sí. Algo que nos, ¿cómo se dice? Nos cuesta. Algo que nos dejen pensando otras personas, hasta los mismos católicos, Sí. porque a veces no conocemos bien de las escrituras y solemos hablar a la ligera. Cualquier duda, pues a investigar. Yo pienso que más como obligación es, si realmente tenemos amor a Dios, ¿no? Investigar, y como dicen ustedes, si realmente, y una vez investigado, una vez viendo todo, no les convence, bueno, pues ya, y es otra cosa, pero estoy 100% segura que no se saldrían, pues, y entre más ve las escrituras, entre más sabes de la apologética, más se da cuenta uno que no sabe nada. Uh-huh. Que es muy, muy grande todo. Muy extenso. Todo esto. Pues es todo. Sí, sí, la apologética no es faltar a la caridad, es todo lo contrario. Por caridad. Por caridad vas a darle razón de tu fe. Con eso yo concluiría. Ok, muchas gracias, Carlitos. Pues ya lo dijimos, o ya no lo dijo la escritura, ¿verdad? Nosotros nomás, ahora sí que repetimos, hacemos la repetición de lo que dice la palabra de Dios, el libro que tengo de apologética. Jesús Urones es el otro apologista. Jesús Urones y Anwar Tapia. Quieren conocer, pueden meterse a la página Católicos Firmes en su Fe, o en EWTN, Misioneros de la Palabra, ¿sí? Entonces, y van a ver que las mismas citas en cualquiera, si es católica. ¿Y ese qué libro es, Luisito? Para que... Curso de apologética. Ajá. Es un curso de apologética. Ajá. Y bueno, entonces por eso es de Católicos Firmes en su Fe. Entonces, si quieren saber un poquito, abundar más, omitimos muchas cosas, porque pues de por sí el tema fue largo, pero hay más cosas que aprender. Entonces, si a alguien le llama la atención la apologética, pues ahí están las páginas. Y está en línea. Está en línea, sí. Ah, está en línea. Sí. Ah, pues para... Sí, porque está grueso. Sí, y ya el que guste, pues también pueden poner ahí en sus comentarios, me gustaría un tema de esto. No le hace que ya lo hayamos dado, pues lo podemos repetir, ¿verdad? Si lo repetimos, hacemos que a nosotros no se nos olvide.
las Sí. citas, todo eso, todo siempre nos O da venir a crecimiento. dar razón de su fe también. Sí. Aquí bienvenidos. Sí, el que quiera también, exactamente, ¿verdad? Y bueno, esperemos que la siguiente semana vamos a tener una invitada, ¿verdad? Sí. A Mónica Paola del Instituto Bíblico Diocesano. con el tema La persona de San José. Va a hablar de San José. Sí. Del patriarca San José. Y si les interesa el retiro para septiembre, pues mándanos un mensajito ahí. Creo que en la página viene tu número, ¿verdad? Sí, ahí viene el número, o simplemente pónganlo ahí en los Los comentarios. comentarios. Si ya tienen de amigos a Carlos, a Claudia, a Mayra, pues nada más contáctenos por Face o en la página, que es el número mío. O si quieren que yo les pase, oye, pásame el número de Carlos también a través de la página, les paso el número de teléfono de Carlos, de Claudia y de Mayra. ¿Verdad? Okay. Bueno, hermanos, pues les agradecemos mucho. Espero no haberlos aburrido. A lo mejor no fue un tema de crecimiento de otro tipo, pero sí es un crecimiento es aprender a dar razón de nuestra fe y conocer un poquito más de nuestra iglesia. Yo les agradezco que nos hayan escuchado, seguido. Saludos a todos, tía Chapis, Rocío Piña y todos los que estuvieron siguiéndonos en vivo Y en la retransmisión. y en la retransmisión. Y bueno, pues terminamos dando gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas noches. Buenas noches. a todos. Adiós.